En 1900, con la publicación de la interpretación de los sueños, los psicoanalistas consideran que el psicoanálisis se funda como una disciplina científica, o al menos con cierto grado de formalidad. Hasta aproximadamente la década del 60, el psicoanálisis fue el modelo psicoterapéutico al que más adherían los profesionales, pero tras la aparición de otros enfoques, como el cognitivo-conductual, perdió gradualmente la hegemonía con la que contaba. No obstante, aún, debido a las vicisitudes históricas de Argentina, continúa dominando en nuestro país. Esto se observa con claridad en la impronta de los programas de muchas facultades de psicología, donde las materias del área clínica suelen ser psicoanalíticas. Por eso, no son pocos los conflictos entre docentes y profesionales que simpatizan con paradigmas diferentes y que con cierta malicia o tal vez simplemente desinformación se agreden y acusan mutuamente. Aunque, siendo justo, por la hegemonía mencionada y en función de mi experiencia, son más los mitos que escuché sobre la terapia cognitivo-conductual. Desde la TCC solo dicen una cosa no menor: el psicoanálisis es una pseudociencia. Por eso hoy les contaré, de manera general, de qué va cada uno, enfatizando en sus coincidencias y contradicciones, en pos de desmitificar algunos tópicos y responder algunas incógnitas. Empecemos por el psicoanálisis, creado por Freud y continuado por Lacan. La teoría gira en torno a los conflictos psíquicos provocados por la sexualidad y la educación. Freud asociaba la sexualidad a la consecución de placer, de allí que considerará que ésta está presente desde la infancia, ya que los niños buscan conseguir placer de diversas maneras sin adecuarse a las exigencias culturales que aún no han aprendido. Probablemente quien haya podido seguir la crianza de un bebé habrá visto cómo consiguen placer lactando sin nutrirse, frotándose los genitales delante de los demás, maltratando a algún animalito, etc. Ahora bien, una vez que esos niños son educados y comiencen gradualmente a comprender que no todo vale para disfrutar, deberán postergar ese placer que conseguían inmediatamente y ajustarse a los requerimientos sociales, poniéndose a disposición de la cultura. A esto se le llama sublimación y, por ejemplo, siguiendo con el caso del niño sádico maltratador de animales, en el mejor de los casos, quizás en su preadolescencia, comience a sentir deseo por ser cirujano. No obstante, Freud dirá que no hay nada más difícil que renunciar a un placer que ya se ha conocido. Por ende, postulará que ese placer intenso que se consiguió en la infancia queda registrado como una huella anémica en el aparato inconsciente y ejerce desde allí presión para expresarse y o cumplirse. Así es que situaciones vivenciadas en la adultez, que se asocian con las que se tuvieron en la infancia, generarán fantasías inconscientes que se realizaron en aquel entonces, pero que ahora son prohibidas, produciendo el famoso conflicto psíquico, es decir, una pugna entre los deseos sexuales inconscientes infantiles, con los que se quiere conseguir el placer inmediato y prohibido, y los deseos conscientes, sustentados en la educación o la cultura, con los que se busca respetar las normativas sociales. A partir de ello, definirá el síntoma como una satisfacción sexual sustitutiva, donde las dos instancias enemistadas en el conflicto psíquico se reconcilian. El deseo prohibido se cumple de manera camuflada, generando placer para el aparato inconsciente del cual nace, y el deseo consciente se expresa en el displacer que produce el síntoma como una forma de castigo por hacer lo indebido para la cultura. Pondré un ejemplo bien simple para que quede claro. Piensen en una mujer joven que convive con una familia ultraconservadora y que desea inconscientemente quedar embarazada sin contraer matrimonio, algo que se impone a los principios éticos de su familia. Su síntoma podría ser un vómito histérico que no se explica por ningún problema orgánico. Podría pensarse que en este se cumple simbólicamente la fantasía inconsciente de quedar embarazada, ya que el vómito es algo característico de quienes se encuentran transitando ese estado, y, por el otro, el castigo social por tal moción que se expresa en lo desagradable que es vomitar. Luego, Freud terminará extendiendo lo sintomático prácticamente a todo lo que haga el sujeto, ya que pasará a considerar que toda conducta manifiesta en algún punto algo del orden inconsciente, tratándose de la repetición del pasado infantil olvidado. Ahora sí, prosigamos con el modelo cognitivo-conductual, que como bien indica su nombre, resulta de la integración de dos enfoques, el conductual y el cognitivo. De allí que su evolución se divide en fases u olas. La primera ola es la conductista. Efectivamente, la TCC nace de la terapia conductual, basada en las teorías del aprendizaje por asociación, que incluye dos tipos de condicionamiento, clásico y operante. Pavlov y Watson conceptualizaron el condicionamiento clásico. En él se postula que a través de la repetición de dos estímulos que se presentan en simultáneo, se puede condicionar una respuesta. Por ejemplo, si una madre que maltrata frecuentemente a su hijo debe de atravesar una puerta para llegar donde él se encuentra, tras reiteradas situaciones, el sonido de su apertura, que por defecto no genera miedo, terminará generándolo, ya que se asocia a la golpiza que se da posteriormente. Por su parte, Skinner formula el condicionamiento operante o instrumental, relacionado
relacionado al anterior, con el que evidencia que las consecuencias inmediatas de la conducta inciden sobre su reiteración. Las consecuencias agradables aumentarán la repetición y las desagradables su disminución o erradicación. Siguiendo con el ejemplo anterior, si una persona recibe una golpiza, desaprobación o desinterés cuando hace algo, probablemente deje de hacerlo. En cambio, si obtuviese reconocimiento por comportarse de cierto modo, tenderá a continuar con ello. La segunda ola es la cognitiva, cuyos creadores son los estadounidenses Aaron Beck y Albert Ellis. Aaron Beck, paradójicamente, era un entusiasta psicoanalista, y la investigación que dio origen a la creación de su modelo tenía por meta la validación de teorías freudianas. Pero, para comprender esto, es necesario hacer un paréntesis y recapitular algunas nociones psicoanalíticas que plantea al principio del ensayo. Anteriormente se explicó el modo en el que el psicoanálisis concibe a los síntomas. Sin embargo, sobre el final de su obra, Freud realiza una última modificación. Él considera que hay conductas de las personas que podrían percibirse como sintomáticas en sentido tradicional, donde un deseo inconsciente se está cumpliendo, pero que en verdad no lo son. Llega a concluir eso tras observar, entre otras cosas, a pacientes que cuando deberían demostrar una mejoría, luego de hacer consciente lo inconsciente, empeoraban. A esto le llamó reacción terapéutica negativa y con ella refiere a la existencia de una tendencia inconsciente a morir, llamada pulsión de muerte, que se expresa en la necesidad de castigo del paciente que quiere mantener su estado enfermo. Su teoría sobre la pulsión de muerte la construye trazando una analogía con el mundo de la naturaleza, importando la teoría darwiniana de la evolución de las especies al terreno psíquico. Pese a lo atrapante que es su desarrollo al respecto y al impacto que dejan algunas frases que allí menciona, con las analogías se puede incurrir en graves reduccionismos. El darwinismo social es el ejemplo más representativo. Y efectivamente, algo de este orden puede pesquisarse. Uno podría preguntarse, ¿y si en verdad los conceptos mencionados que aluden a la imposibilidad del paciente de progresar en el análisis no son más que la justificación rebuscada y absurda que encontró la psiquis de Freud para defenderse del dolor que le implicaría reconocer las limitaciones que presenta su propio tratamiento? Hasta la misma teoría psicoanalítica permitiría explicar tal incógnita. Cada cual acepta la verdad que es capaz de tolerar, decía Lacan. Y, además, el mismo Freud demostró que la proyección es un mecanismo defensivo en donde lo inconcebible internamente se percibe proviniendo de afuera, mecanismo del cual, por supuesto, no prescinde por ser su creador. Así fue que Aaron Beck, cansado de las críticas hacia el psicoanálisis, quería demostrar con evidencia la necesidad de castigo de la que hablaba Freud. Por eso comenzó su investigación con pacientes deprimidos. Sin embargo, sus resultados no arrojaron lo esperado. Comprobó que ellos no quieren padecer ni morir inconscientemente, sino que se ven a sí mismos, al futuro y al mundo de manera sumamente negativa. Y, al partir de esta posición, perciben la realidad de forma sesgada, viéndose presos de distorsiones cognitivas o pensamientos irracionales con los que procesan la información erróneamente. Por ejemplo, si un paciente dice ser el peor padre del mundo, pese a recordar que sus hijos solo una vez le recriminaron algo mínimo, se observaría una abstracción con la que seleccionó ciertos estímulos y a partir de ellos infirió y generalizó arbitrariamente algo ante ausencia de evidencia. Este descubrimiento lo llevó a formular su modelo. Hay una relación indisociable entre pensamientos, emociones y conductas. Siguiendo con el ejemplo, si una persona cree ser un mal padre, se sentirá triste y tenderá a aislarse de sus hijos. Asimismo, por su parte, Albert Ellis planteó el famoso modelo ABC de la conducta. Con este explicitó que las consecuencias emocionales son producidas por las creencias acerca de los acontecimientos y no por los acontecimientos mismos. A modo de ejemplo, si una persona siente ansiedad al llegar al aula para rendir un examen, la ansiedad no se presenta por haber llegado al aula en sí, sino por las cosas que pensó al llegar allí. Esto es fundamental y esperanzador para todo paciente, ya que hay situaciones estresantes que no pueden ser modificadas, lo que llevaría a muchas personas a creer que es imposible que su malestar desaparezca. En contraste, si entienden que son sus pensamientos los responsables, los cuales sí pueden ser cambiados, la situación es bien distinta. De este modo, ambos autores plantean que discutir o debatir con los pacientes acerca de las creencias que se les presentan en diversas situaciones posibilitaría que éstas cambien y con ellas también las respectivas conductas y emociones. Lo que busca la TCC es que la persona aprenda a transformarse en una especie de investigador científico de su propio pensamiento y tratar a este como un conjunto de hipótesis que deben ser demostradas y no tomadas per se como verdades concluyentes. En otras palabras, debe comprenderse que si bien accedemos a la realidad con nuestro pensamiento, lo que amplía nuestra capacidad de sufrimiento, ya que podemos sufrir incluso por cosas que no están pasando, no debe confundirse el pensamiento con la realidad. Conociendo ya de manera general la filosofía de cada modelo, es hora de encontrar coincidencias y diferencias. Comencemos por la concepción de los síntomas y por consiguiente de enfermedad o trastorno.
Probablemente habrás escuchado que la TCC no quita los problemas de raíz. Eso se debe a que, para el psicoanálisis, el síntoma es la expresión de una estructura psíquica. Se considera que en función de las vivencias sexuales infantiles que mencioné anteriormente, se conformarán diversas estructuras psicológicas, a saber, neurosis, psicosis y perversión, que determinarán la sintomatología en cuestión. En cambio, esta concepción no está presente para el modelo cognitivo-conductual. Desde este consideran que el síntoma es el trastorno, que no hay nada subyacente que lo haga aparecer. Ellos cuestionan el psicoanálisis argumentando que la posición que los psicoanalistas asumen es análoga a la comprensión de las enfermedades médicas, donde efectivamente hay un agente patógeno en el cuerpo que genera síntomas, y estos pueden erradicarse sin que se elimine el virus generador, como pasa con el HIV. Pero para la TCC esto no es así, a excepción de aquellas pocas enfermedades mentales, donde hay una etiología biológica, todo el resto son trastornos en donde el síntoma no es más que una conducta adaptativa que por diversos motivos devino en desadaptativa. No hay nada de raíz, no hay nada por detrás. De allí que, para ellos, erradicar el síntoma es erradicarlo todo. Debido a esto, también utilizan expresiones diferentes para referirse a quienes tienen síntomas. Los psicoanalistas suelen referirse a ellos como pacientes, puesto que son personas que padecen. En contraste, desde la TCC se considera que la noción de paciente es importada del modelo médico de enfermedad subyacente mencionado, por eso suelen llamar consultantes o clientes a quienes acuden a ellos. De todas formas, como este último tiene una impronta mercantilista, suele utilizarse el primero. Pero esto no termina acá, porque en sintonía con lo explicado, los psicoanalistas argumentan que la ineficacia de la TCC para erradicar los problemas de raíz se expresa en la inmediatez con la que los síntomas retornan o se desplazan. Desde el modelo cognitivo-conductual no niegan tal posibilidad y explican esto justamente por algo que hasta el mismísimo Freud reconocía, la ganancia secundaria de la enfermedad, que, en términos conductuales, no deja de ser un reforzador que condiciona instrumentalmente la conducta. Lo que se plantea es que todos los enfermos obtienen ciertos beneficios por enfermarse, como tolerarle ciertos caprichos, no tener que ir a trabajar, ser menos exigentes, etc. Y, efectivamente, cuando se les da el alta, estos beneficios pueden desaparecer bruscamente. En caso de ser así, es probable que estos retornen o se presente un nuevo síntoma para recuperar lo perdido. Empero, si esto pasa, es porque el profesional no se ha encargado de informar al entorno familiar del paciente los riesgos potenciales de sacar eso en lo inmediato. El terapeuta que procede idóneamente debe instruir al círculo del consultante para que lo hagan gradualmente. En caso de que así sea, los estudios demuestran que la sintomatología no suele retornar o desplazarse. Además, también se acusa al enfoque cognitivo-conductual de caer en reduccionismos biológicos, tender al diagnóstico patologizante y a la prescripción psicofarmacológica. Vayamos por partes. Con respecto a lo primero, desde la TCC se considera que hay teorías del aprendizaje que aplican al reino animal, como los condicionamientos clásicos y operantes ya mencionados, pero esto no quiere decir que se niegue la cultura, sino todo lo contrario. Los conductistas radicales hasta enfatizan sobremanera en que las vicisitudes históricas llevan a que se refuercen o castiguen determinadas conductas, promoviendo su repetición o ausencia respectivamente. De allí que Skinner, por ejemplo, llegó a cuestionar al cognitivismo por poner el énfasis en el cambio de los pensamientos, concebidos por él como conductas interiorizadas, ya que en verdad consideraba que sería muchísimo más adecuado cambiar el contexto o el ambiente en el que las personas se desenvuelven. Además, de hecho, como dije antes, consideran que los síntomas poco tienen que ver con una etiología orgánica, exceptuando algunos casos, y son más bien conductas adaptativas que se transformaron en desadaptativas. Incluso hasta podría pensarse lo opuesto, que algunas teorías psicoanalíticas son más reduccionistas. Partiendo de la teoría de la pulsión de muerte ya descrita, Freud postula que ésta se neutraliza destruyendo a los demás. De allí que en algunos textos propone la existencia de tendencias naturales en los seres humanos, llegando a considerar que hay un innatismo por la agresión, posición similar a la de Hobbes, quien decía que el hombre es malo por naturaleza. El padre del psicoanálisis hasta llega a decir que esto impide que el comunismo se aplique eficientemente. Sin embargo, no encontré posiciones análogas en la filosofía cognitiva conductual. Para este modelo, decir que existen tendencias innatas es absurdo. Primero porque cuando se habla de maldad o destrucción, se está haciendo referencia a un cúmulo de conductas particulares que deberían definirse, y segundo porque toda conducta que es explicada como una causa en sí misma es en verdad una consecuencia del ambiente. Más claramente, hay conductas catalogadas genéricamente como buenas y malas que se presentan en todos los humanos ante diferentes contextos y las mismas no devienen de la naturaleza, sino que tienen que ser explicadas por las vicisitudes culturales del ambiente que las reforzaron o erradicaron. Si bien Freud en su obra también reconoce la existencia de las pulsiones de vida que contrarían a las de muerte buscando la conservación de la especie, la unión y la construcción de lazos sociales, su explicación continúa recayendo en principios biológicos.
Esto me da el pie para adentrarme en otro cuestionamiento, la funcionalidad de la TCC al capitalismo. Por lo general se justifica esto argumentando que desde la TCC se busca que las personas se recuperen o adapten lo más rápido posible a la sociedad para ser funcionales al capitalismo. Planteado así sin más, es algo vaga la explicación. En definitiva, todos somos, en mayor o menor medida, funcionales a las relaciones capitalistas de producción, de las cuales no podemos escapar. La reproducción de las condiciones sociales que perpetúan al capitalismo están garantizadas por el mero hecho de vivir en él. Esta crítica quizás tendría más razón de ser si los profesionales estuviesen alineados al auge cerebrocentrista y a las industrias farmacéuticas, algo que se suele pensar, pero que, por lo dicho y por lo que se verá en lo que sigue, no es así. También uno podría pensar que desde el modelo psicoanalítico se vela por la singularidad del paciente y la emergencia de reflexiones subjetivas. Sin embargo, si la TCC busca cambiar pensamientos, al fin y al cabo también apela a algo parecido, con la diferencia de que aquí se lo hace de una manera mayormente direccionada, achicando los tiempos de trabajo. Desde el modelo cognitivo-conductual, algunos profesionales se defienden indicando que en verdad es el psicoanálisis quien se pone a disposición del capitalismo, ya que retiene a los pacientes durante mucho más tiempo, lo que implica un gasto de dinero más significativo para los trabajadores. En resumen, ni psicoanalistas ni cognitivos conductuales transforman a pacientes en comunistas. La ética misma lo impediría. Si bien hay corrientes post-freudianas que trazan una relación entre psicoanálisis y marxismo, Freud no se vuelca a favor del marxismo, como tampoco lo hicieron los referentes conductuales o cognitivistas. De hecho, Freud hasta dice la pavada biologicista que mencioné hace un rato. Desde ambos modelos, en mayor o menor medida, se destaca la influencia de la cultura. Hay psicoanalistas conservadores e izquierdistas, como también los hay entre los profesionales afines a la TCC. No obstante, cabe destacar que Lacan, con su noción de discurso capitalista, sí enfatiza específicamente en la incidencia del capitalismo en la constitución psíquica, aunque eso no implica que se haya decantado por el comunismo. Con relación al diagnóstico y uso de los sistemas categoriales, la crítica que hacen ambos enfoques es prácticamente la misma. El DSM es muy criticado por establecer criterios ambiguos que se incrementan exponencialmente en las versiones actualizadas, aumentando la comorbilidad, la posibilidad de diagnosticar y en efecto la prescripción farmacológica a manos de psiquiatras poco profesionales que medican por experiencia sin ajustarse a la evidencia disponible. La diferencia entre ambos modelos psicoterapéuticos es que el psicoanálisis no suele hacer uso de este, y lo que se intenta es identificar la estructura psíquica del paciente para poder orientar el tratamiento. En cambio, en la TCC sí se lo usa pese a las críticas, y se lo hace para planificar los tratamientos, para que haya un lenguaje común entre profesionales de la salud, con el que se eviten confusiones, y para llevar adelante investigaciones, con las que, entre otras cosas, se busca demostrar que la efectividad de los tratamientos puede ser igual o mayor que el mero consumo de psicofármacos. Otra de las críticas más fuertes remite a que a la TCC no le importa la vida de los pacientes. Esto tampoco es así. Aaron Beck, apoyándose en la teoría piagetiana, postula que los pensamientos se organizan en esquemas cognitivos, compuestos por sistemas de creencias que se desarrollan durante los periodos tempranos de vida y a partir de los cuales se percibe, clasifica, interpreta y codifica la información proveniente de nuevas experiencias que se asimilan dentro de las estructuras existentes. Estos esquemas son adaptativos en tanto puedan llevar a cabo un procesamiento eficiente de la información, sin embargo, pueden ser desadaptativos y contribuir a producir cierta psicopatología cuando están sesgados negativamente y son inflexibles. Esta disfuncionalidad, lógicamente, también se comienza a desarrollar en la infancia, en función de las vivencias y la historia de aprendizaje que la persona ha tenido. Efectivamente, se considera que las vivencias infantiles son factores que predisponen a la persona a tener cierto trastorno o sintomatología posteriormente. Específicamente, consideran que la vulnerabilidad oscila entre dos extremos que se relacionan dialécticamente entre sí. Por ejemplo, en la depresión, por un lado, quien fue criado bajo un modelo en donde se estimaba sobremanera la cercanía, aceptación y dependencia, será más propenso a deprimirse cuando se ve enfrentado a situaciones de desprecio o de rechazo social, como lo podría ser una ruptura amorosa. En contraste, quien fue educado para valorar la independencia, la movilidad, el cambio y los logros, será más propenso a caer en un estado depresivo si fracasa en la consecución de un logro o en su búsqueda de autonomía, como lo sería la pérdida de un empleo. Ahora bien, ¿por qué pese a reconocer su importancia, luego no trabajan específicamente con ello, como hacen los psicoanalistas? Justamente porque consideran que los factores predisponentes relacionados a la infancia son remotos, desconocidos y hasta difíciles de acceder. De allí que si bien se busca identificarlos a grosso modo y hasta distinguirlos de los factores eventuales que gatillaron la sintomatología en un determinado momento, como la ruptura amorosa o la separación en los ejemplos anteriores, se trabaja sobre los factores de mantenimiento, por los cuales guardan especial interés. Los factores de mantenimiento son aquellos que, gracias a su presencia, posibilitan que el trastorno continúe existiendo.
La ventaja es que ellos sí son relativamente sencillos de ubicar. Estos varían en función del trastorno y de la persona, pero por mencionar algunos, pueden ubicarse los sesgos cognitivos, la rumiación, la pasividad y la evitación de situaciones estresantes, entre otros. Desde la TCC tienen una gran cantidad de técnicas para atentar específicamente contra cada uno de ellos. Por ejemplo, si una persona evita ir a los parques porque le tiene fobia a las palomas, podría instrumentarse la exposición gradual progresiva, con la que se buscará, como bien indica su nombre, exponer de manera gradual y controlada a estímulos que desencadenen miedo o ansiedad para que la persona se habitúe o acostumbre a ellos, pierda el temor y pueda disfrutar de los espacios verdes. O, para disminuir los sesgos, podría instrumentarse el registro diario de pensamientos, donde la persona deberá ir anotando los pensamientos, emociones y conductas que aparecieron ante determinadas situaciones para luego identificar la relación que hay entre ellos y las distorsiones cognitivas presentes. Por ejemplo, si ante el llamado para rendir un examen oral, la persona piensa mientras está rindiendo que la docente está pensando que todo lo que está diciendo está mal, llevándola a titubear pese a haber estudiado, habría allí un sesgo llamado lectura o adivinación de pensamiento, ya que la persona, sin evidencia suficiente, cree saber lo que la profesora piensa. En esta dirección sí difieren en algo central. Para la TCC, las narrativas con las que los pacientes explican sus síntomas pueden obrar como factores de mantenimiento. Lo que plantean es que es importante diferenciar las razones que los pacientes o consultantes aducen para dar cuenta del origen de sus problemas de las causas reales de estos. Los seres humanos crean narrativas que intentan dar sentido al padecer, pero esas narrativas pueden ser parte del problema. Según las teorías del aprendizaje, los síntomas se desarrollan sin percatación consciente, como sucede con los condicionamientos descritos. Y dado que muchos de los factores de inicio son remotos, resulta altamente improbable que las razones invocadas por las personas coincidan con los factores de inicio. Por eso debe tenerse presente que las teorías de los pacientes acerca del origen de sus problemas puede ser un factor de mantenimiento de esos problemas, ya que, al fin y al cabo, no dejan de ser pensamientos rígidos que los condicionan. Me permito ejemplificar con lo que le pasa a algunos alumnos que cursan psicopatología psicoanalítica. Allí se enseña que alguien puede tener una estructura psíquica psicótica que aún no se desencadenó. Esto lleva a que muchos alumnos se sugestionen pensando en ello y empiecen a percibir incipientes elementos propios de un desencadenamiento. Y acá se presenta otra diferencia fundamental. Hay cierta tendencia psicoanalítica a considerar que todos los pensamientos están dotados de cualidades extraordinarias, promoviendo una absurda sobreinterpretación. Freud planteaba en su momento que lo que le interesa al psicoanalista es la realidad psíquica del paciente y no la realidad material, es decir, cómo ellos percibieron singularmente una situación y no cómo ésta fue objetivamente. Si bien esta apreciación tiene razón de ser, y hasta probablemente un profesional cognitivo-conductual coincidiría, sí se transforma en una dificultad cuando, partiendo de allí, se comienza a considerar que todo lo que el paciente haga o diga se relaciona en algún grado con su inconsciente. Y esto en definitiva es lo que pasa con la técnica de la asociación libre que propone Freud, que consta de informarle al paciente que asocie y comunique ideas pese a que le parezcan vergonzosas o descabelladas, ya que con ellas, tras largas hilaciones de pensamiento, se accedería a la raíz de sus complejos inconscientes. De igual modo, Freud consideraba que los sueños, actos fallidos, olvidos, etc., tienen una significación inconsciente susceptible de ser interpretada y psicoanalizada. El problema es que las interpretaciones que puede realizar el psicoanalista son infinitas y a su vez llevan al paciente a pensar constantemente sobre sus propios pensamientos, algo que puede ser contraproducente para algunos trastornos como los obsesivos compulsivos. En breve les explico por qué. Por su parte, la TCC, de manera análoga, reconoce la existencia y relación entre pensamientos. Los pensamientos automáticos son aquellos que se disparan ante ciertas situaciones y que se caracterizan por ser espontáneos, repetitivos e incontrolables. Estos se relacionan con las creencias centrales, que son aquellas ideas concluyentes y rígidas. Veamos un simple ejemplo. Si alguien cree firmemente ser un idiota, es probable que cuando quiera conquistar amorosamente a una persona, piense automáticamente "me rechazará". Con esto pretendo aclarar que las asociaciones libres son pensamientos automáticos, por ende podrían tener su razón de ser. No obstante, también desde el enfoque cognitivo-conductual se tiene presente que el pensamiento es una actividad o conducta prácticamente imposible de detener, y por ello, la cantidad de pensamientos automáticos que podemos tener son muchísimos. Algunos de ellos pueden relacionarse con algún complejo, como planteaba Freud, y otros tan solo están allí porque el pensamiento no se apaga, y si bien pueden relacionarse con alguna otra cosa, no son más que asociaciones triviales. Por ejemplo, uno puede tener una cita y presentársele el siguiente pensamiento automático: me hace acordar a mi exnovia. Pero quizás eso se disparó porque la chica se puso un vestido similar al que tenía su ex, no más. Eso no quiere decir que sigue enamorado de ella, que le hace acordar a su mamá o que el Edipo no ha sido superado.
Esta tendencia a sobreinterpretar está presente en aquellos que padecen TOC. Diversos estudios demostraron que las intrusiones experimentadas por las personas afectadas por este trastorno no son distintas de las que experimentan todos los seres humanos. Lo que hace la diferencia es lo que las personas con TOC creen acerca de tener esas intrusiones. Sobreestiman tanto su importancia como su significación personal. De allí que el psicoanálisis puede llegar a ser iatrogénico en estos casos, puesto que desde el modelo se piensa las asociaciones del mismo modo y justamente se refuerza la idea de que efectivamente esos pensamientos son relevantes y hay que prestarles mucha atención, lo que agrava los síntomas y el sufrimiento del paciente. También pasa algo parecido con algunos estados depresivos y con los ataques de pánico. Por eso la tercera ola de la TCC, a diferencia de la TCC tradicional de Beck y Ellis, considera que intentar modificar los pensamientos no siempre es lo ideal. Y en otros casos, más bien es necesario aprender a aceptarlos sin juzgarlos ni atribuirles cualidades extraordinarias, dejando que se vayan como llegaron. Y por último, también diferirán en lo que refiere a la conducta en el consultorio. Freud sugería a los psicoanalistas no ser autorreferenciales, ya que, ante ello, el paciente mostraría más interés en escuchar las historias del profesional que en respetar la regla de la asociación libre. En cambio, la TCC, según el trastorno, recomienda que el profesional ejemplifique con su propia experiencia o muestre cómo hacer algo. Por ejemplo, si un paciente carece de ciertas habilidades sociales, apoyándose en el modelado o aprendizaje por imitación, el psicólogo puede simular y demostrar cómo se podría obrar ante una determinada situación. También, Freud decía que recomendar la realización de actividades de nada valdría, ya que justamente el paciente llegó a la terapia porque presenta dificultades para sublimar. No obstante, según el caso, en la TCC sí se lo hace. Por ejemplo, los pacientes con depresión suelen creer que para hacer cosas que les agraden, primero han de sentirse mejor. Pero suele ser al revés, hacer lo que les agrade posibilitará que comiencen a estar mejor. Ante ello, suelen administrar diversas técnicas como la activación conductual o la asignación gradual de tareas, donde justamente se busca lo mencionado. O, siguiendo con el ejemplo anterior, si alguien carece de habilidades sociales, el profesional puede recomendar ver una película e indicarle al consultante que preste atención a determinado personaje que cuenta con los recursos que él no. Freud, sin muchos argumentos, tampoco recomendaba prescribir intelectualmente bibliografía, mientras que para la TCC esto es fundamental. Los profesionales suelen apelar mucho a la psicoeducación, socialización del modelo y biblioterapia. En otras palabras, buscan introducir intelectivamente al consultante para que comprenda qué es lo que le pasa, cómo estaría mejor, etc. Esto es muy útil, ya que en ocasiones solo basta con ello para erradicar gran cantidad de síntomas. Por ejemplo, si alguien que tiene un ataque de pánico, que para el modelo cognitivo-conductual se debe a una malinterpretación cognitiva de sus respuestas fisiológicas, que lo llevan a pensar que se va a morir o enloquecer, simplemente basta con que la persona entienda eso para que se sienta más tranquila y tenga menos crisis. Por último, Freud afirmaba que si se le exigía al paciente asociar libremente, como correlato desde el lado del profesional, no debe fijarse la atención en algo particular, ya que todo el material que se brinda puede ser rico en contenido. Algo muy diferente a lo que pasa en la TCC, donde el profesional lo primero que buscará hacer es formular o conceptualizar el caso, pudiendo identificar algunos elementos en específico que servirán para planificar el tratamiento, como lo es el diagnóstico, el perfil cognitivo, los factores predisponentes, desencadenantes y de mantenimiento. Para ir cerrando, queda en claro que hay similitudes y diferencias. Lo que no comprendo es por qué algunos están empecinados en llevar un asunto de salud mental a un terreno hostil y dicotómico. Por un lado, la desinformación acerca de la TCC es enorme, ya la hemos visto. Por el otro, la acusación difundida de que el psicoanálisis es una pseudociencia también es cuestionable, ya que se argumenta en un cientificismo berreta y dogmático. El psicoanálisis se compone de un conjunto de teorías, algunas de ellas efectivamente incontrastables, mientras que otras sí tienen evidencia y hasta cuentan con su correlato en otros marcos teóricos que no son acusados de carecer de cientificidad. De hecho, si bien los clínicos psicoanalistas están en desventaja porque han empezado más tarde a investigar, actualmente hay modelos psicodinámicos que sí cuentan con evidencia. Existen propuestas psicoanalíticas no ortodoxas que también entran dentro de la categoría de tratamientos breves, y diversos estudios demuestran que para algunos trastornos son tan efectivos como otros tratamientos. No sucede lo mismo con quienes ejercen un psicoanálisis clásico o tradicional, sectario y por demás extenso. Es más, la efectividad del psicoanálisis puede elucidarse tras comprender lo avalado por la TCC. El psicoanálisis, al fin y al cabo, no hace más que generar reestructuraciones cognitivas a partir del análisis del pasado y de los discursos del paciente. Lacan postulaba que uno es hablado por los demás, que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y que las personas nacen alienadas a ciertos significantes de los cuales deberán separarse para poder advenir singularmente.
Si pensamos en palabras, está planteando, a su modo, la necesidad de reestructurar cognitivamente. Y además, está enfatizando el lugar de relevancia que ocupan los otros y la cultura a la cual estamos sujetos, algo similar a lo dicho por Albert Ellis, quien consideraba que las instituciones adoctrinan. Asimismo, en su vertiente social, a su manera, desde el psicoanálisis lacaniano, se reconoce el lugar de los reforzadores cuando se habla de que el deseo es deseo de reconocimiento o de que el deseo del hombre es el deseo del otro. Y a la inversa, Freud también ha sido el primero en conceptualizar ideas que aún persisten en el modelo cognitivo-conductual. El antecedente histórico del concepto de alianza terapéutica, tan usado por la TCC, es el de transferencia elaborado por Freud. Los mecanismos de defensa que propone el psicoanálisis, salvando las distancias, no dejan de ser sesgos con los que se procesa erróneamente la información, y el conflicto psíquico tiene su correlato en las disonancias cognitivas. La TCC con reestructuración cognitiva para los trastornos de estrés agudo y trastorno por estrés postraumático busca, entre otras cosas, que las imágenes fragmentadas, caóticas y desbordantes del trauma, que se manifiestan en forma de flashbacks y pesadillas involuntarias e incontrolables, sean digeridas, verbalizadas e incorporadas de forma organizada en la biografía del individuo, algo que, en definitiva, también propuso Freud en su época. De igual modo, la noción freudiana de trauma en dos tiempos continúa vigente en lo postulado por Beck. Todo enfoque y cada profesional, de manera crítica, deben concebir sus alcances y limitaciones, hacerse cargo de ciertos pacientes y derivar otros. Es de ingenuo pensar que una modalidad de tratamiento es igual de efectiva para todos porque sí. Al fin y al cabo, si el psicoanálisis reconoce la singularidad de los pacientes, pensar que esa singularidad puede ser tratada por un método único, pese a sus peculiaridades en función de la estructura psíquica, es una contradicción. Desde la TCC reconocen que para la erradicación de un trastorno basta con administrar bien las técnicas específicas sobre los factores de mantenimiento, ocupando las variables personales un rol más bien secundario. No sucede lo mismo con aquellas personas que atraviesan una crisis vital a la que deben adaptarse o que quieren desarrollarse personalmente porque están insatisfechas con algunas áreas de sus vidas en las que pretenden alcanzar mayor satisfacción o plenitud. Al perseguir ellos objetivos más ambiguos y difusos, las dimensiones personales del terapeuta son mucho más importantes que su entrenamiento técnico, puesto que aquí el profesional oficia como una especie de gurú o maestro. En estos casos, la pregunta por la eficacia y los tiempos no tiene tanto sentido, puesto que no puede determinarse cuánto se tardaría en ayudar a una persona a ser más madura y reflexiva, como así tampoco evaluar objetivamente su consecución. Tal vez sea hora de que los psicoanalistas se aboquen a trabajar, especialmente con aquellos que atraviesan crisis vitales y o quieren desarrollarse personalmente, ya que incluso algunos trabajos de investigación sugieren que el psicoanálisis parece ser consistentemente útil para esos casos y menos útil para quienes presentan trastornos severos. Teniendo presente que la cantidad de modelos psicoterapéuticos existentes es enorme y que es imposible investigar la efectividad de cada uno de ellos, cabe aclarar que la adhesión a un enfoque no puede deberse a la simpatía y familiaridad que tenemos para con él y ha de tenerse en consideración lo empírico. Es difícil admitir que aquello por lo que tanta simpatía se tiene no es tan efectivo como se cree, o al menos que sus resultados se explican por otros factores que exceden al modelo. Tampoco es fácil desaprender un enfoque con el que se está familiarizado para aprender otro nuevo que se compone de un gran número de intervenciones diferentes para las diversas patologías. Pero, pese a sus dificultades, es necesario. En este sentido, urge que muchas universidades revean sus planes de estudio. Pero ojo, esto no quiere decir erradicar el psicoanálisis. Puede mantenerse una base psicoanalítica tradicional para luego dar lugar a una mayor enseñanza de modelos psicodinámicos actuales que tengan evidencia, como así también darle mucho más espacio a la TCC, que sin dudas es fascinante, útil y merece otro lugar. Toda problemática es irreductible y tranquilamente, con criterio, no tengo dudas de que lo aportado por ambos paradigmas puede confluir. El psicoanálisis puede incluir tranquilamente técnicas de la TCC y desde la TCC pueden incorporarse nociones psicoanalíticas que contribuyan a la psicoeducación y a la reestructuración cognitiva. Así como existen los pensamientos, emociones y conductas, también existen las fantasías, simbolizaciones y psicosomatizaciones. Es hora de construir puentes y no de destruirlos.